Bueno, la Fundación CIMA empezó hace ya casi 19 años, en el 2002, y fue a raíz de que yo fui diagnosticada con cáncer de mama. Tenía 30 años, me dijeron que tenía un tumor bastante chico, 1 centímetro, pero que de todas formas me iban a tener que hacer una mastectomía radical en ambos senos. Entonces, algo no me sonó después de la sorpresa y del shock de recibir una noticia de esta índole. Me fui a recibir una segunda, a buscar y después a tener una segunda opinión, y con ello cambió completamente el curso del tratamiento que se me había ofrecido en un inicio. Entonces fue como una especie de agradecer, ¿no?, a la vida el tener esta segunda oportunidad y de haber sido tratada de una forma conservadora, que en el momento pues agradecí y sigo agradeciendo. Y cuando volví a México, decidí hacer algo y no sabía muy bien qué hacer. Tenía idea de querer ayudar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y la verdad es que la creación de la Fundación CIMA fue dándose de forma más o menos natural. Todo empezó con una entrevista en una revista en México, y de ahí fui invitada a algún programa de radio, y de ahí a otro, y de ahí a una entrevista en la televisión, y de repente la misma necesidad fue marcándome como la pauta o el camino para atender esas necesidades que estaba yo identificando en México. Entonces ya son 19 años y la verdad es que estoy súper feliz y agradecida y orgullosa de todos los logros que tiene la Fundación CIMA. Ya se fue marcando como muy claro cuáles eran los programas que más ayudaban, cuáles eran los programas que la Fundación hacía mejor o podía tener mejor injerencia. Nos valimos muchas veces de voces, por ejemplo, de personalidades en México, de celebridades que nos ayudaban a tener mucho más impacto en la comunicación y en los mensajes que transmitíamos. Claramente nos dimos cuenta que la necesidad venía pues desde la información. Evidentemente también a las pacientes que ya eran diagnosticadas con cáncer pues había que ayudarlas. Entonces se fueron como formando estos nuevos programas también de apoyo, o sea, de asistencia directa a las pacientes. Y bueno, son 19 años de muchísimos logros, pero también de mucho aprendizaje, y ahora pues ya cada año vamos determinando cuál va a ser ese rumbo que la Fundación tiene que seguir, ¿no? Al grado que hace algunos años nos dimos cuenta que también era urgente tener programas de incidencia en política pública, por ejemplo. Entonces los formamos, los estamos llevando a cabo, y en fin, así es como ha sido la historia de la Fundación CIMA, pero creo que siempre vamos a poner especial interés y foco en lo que es la información sobre los riesgos de la detección oportuna y los factores de riesgo también para todas las mujeres. Los retos al inicio, sí han cambiado. Los retos al inicio fueron básicamente el poder hablar del tema abiertamente, que la gente, que las mujeres se animaran, por ejemplo, a decir, sí, yo tengo cáncer y qué, ¿no? Y aquí estoy luchando y no pasa nada, y no soy menos mujer y no soy... Al principio costaba trabajo hablar del cáncer. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas, de repente hasta si era un entrevistador hombre, a veces hasta decir, ¿no? Y cáncer de pecho y seno, y como que no, siempre estaba este momento de ay, no quiero pasarme, no quiero decir algo que no sea, y estoy hablando de algo que normalmente sexualizo, entonces me está costando trabajo. Sí notábamos un poco eso, ¿no? Por parte de la sociedad en general y por parte de las mujeres mismas, que no se atrevían mucho a decir, sí, yo tengo cáncer, no pasa nada. Ahora los retos son diferentes. Los retos son de presupuesto, los retos son del abasto de medicamentos, de presupuesto también para la fundación misma, ¿no? De los donantes. Hay mucha competencia también. Ya no somos la única fundación. Bueno, nunca fuimos la única fundación, pero sí éramos muy, muy pocas al inicio. Ahora somos muchísimas, entonces hay cierta competencia positiva, por supuesto, pero sí somos muchas organizaciones que luchamos por la misma causa, y entonces pues nos tenemos que repartir los fondos que se dedican, o de las empresas que deciden apoyar la causa del cáncer de mama. Los retos son también pues aliarnos en cierta forma con los tomadores de decisiones, luchar porque nuestra causa sea vista, no por ello
dejar de ver las otras, sino que también sea tomada en cuenta y que se asignen pues los recursos necesarios, ¿no? Que es un reto que estamos viviendo ahorita. Por supuesto, conocen el tema del desabasto de medicamentos, que es un tema que también estamos ahorita pues tratando de apoyar en lo que mejor que podemos hacer, y este son el tipo de retos que ahora encontramos. Les comento que Fundación CIMA identifica que necesitamos tener ciertas acciones de incidencia en política pública. Se decide crear Comesama, y hoy la integramos 32 asociaciones, tengo entendido, 31, 32 creo que somos ya. Bueno, es más, acabamos de tener reunión de asamblea y se acaban de aceptar cuatro candidaturas más, es decir, estamos ya cerca de los 35, 36 más o menos asociaciones, y esto es muy importante porque definitivamente cuando nos unimos, pues nuestra voz es mucho más fuerte, ¿no? Y hemos logrado muchas cosas, hemos logrado tener asientos permanentes en las revisiones, por ejemplo, de la NOM, ¿no? Que tiene que ver con el cáncer de mama. Ya son temas de estructura, como dices tú, del sistema de salud, que tiene muchísimos ventanas de oportunidad, para llamarlo así. Y en eso estamos, siempre luchamos por ser escuchadas, siempre, por una parte, ser escuchadas por los tomadores de decisiones, por el gobierno, que se nos tome en cuenta en estas decisiones tan importantes, porque nosotros somos las organizaciones que tenemos el contacto directo con las pacientes. Sabemos que hay una problemática, pero nadie como nosotros, las ONGs, sabemos de viva voz, ¿no? Por las mismas pacientes, cuál es el problema y en dónde están habiendo estas fallas. Entonces, sí, Comesama hoy es una entidad aparte, pero todas las acciones de la Fundación CIMA que hace en términos de política pública las realizamos a través de Comesama, una organización que hemos presidido desde el inicio, desde su creación, y ideada también por Fundación CIMA, y yo creo que ha sido súper importante, y nunca en México creo que se ha trabajado tan en conjunto, ¿no? Ahora no nada más somos los que luchamos por el cáncer de mama, sino que también ¿no? por el cáncer infantil, y creo, y ustedes me lo dirán viéndolo desde fuera, cómo perciben ustedes las acciones de todas las ONGs hoy en México. Creo que se ve una unión que antes nunca se había visto. El programa que lleva el modelo CIMA creo que es muy importante por dos razones. Una, porque se dedica a capacitar a personal médico y auxiliares de salud, y también a parteras y a líderes de comunidad, ¿no? En lo que son los riesgos de padecer cáncer de mama y los métodos de detección oportuna. A través de las capacitaciones y actualizaciones también, pues logramos que esta sensibilización, que el nivel de sensibilización se mantenga, ¿no? Y que la motivación también por hacer y por dar la información y por transmitirla y por motivar y hacer que la gente se mueve, vaya a sus exámenes de detección oportuna, no baje, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, siempre estas capacitaciones, estos talleres están seguidos de una acción, y la acción es efectivamente ir a que te hagas tus exámenes, ¿no? Y estas mujeres que se hacen los exámenes y las que por mala suerte, ¿no? Resultan con, no es suerte esto, ¿no? Pero bueno, quienes resultan con un diagnóstico positivo, la Fundación, junto con la estructura que lleva este programa, se encarga de que vayan a sus tratamientos, de que sean trasladadas a sus tratamientos y que no dejen de recibir, por ejemplo, el apoyo emocional que también paralelamente están recibiendo. Entonces, por una parte, la Fundación, a través del programa, hace que el sistema de gobierno local de los estados en donde los hacemos, que lleve a cabo todos los pasos que debe de llevar de acompañamiento y de tratamiento a una persona que es diagnosticada con cáncer. Y por otra parte, nos aseguramos de que dejamos en estas líderes de comunidad personas motivadas, capacitadas, y que adoptan la responsabilidad de continuar con sus acciones de
de comunicación en cuanto a estos temas. Entonces, es un programa muy, muy importante que da resultados al año bastante grandes, y estoy hablando de miles de pruebas de ultrasonido, por ejemplo, de mastografías, y también desde hace unos años incluimos el cáncer cervicouterino, porque pensamos que si ya tenemos ahí a las mujeres, si ya tenemos a las líderes de comunidad, a los médicos, pues vamos a juntar de una vez y hablar también del cáncer cervicouterino y de sus riesgos y hacer las pruebas de PCR que se necesitan. Entonces, son logros muy, muy grandes. Lo que hacemos es identificar un estado que tenga necesidad, que son todos, pero también un estado que tenga la voluntad política para poder llevar a cabo estas acciones, porque para empezar con el programa se necesita tener también aliados locales, que son básicamente la Secretaría de Salud, o organizaciones civiles también locales, y con ello pues iniciamos un programa y a final de año cerramos haciendo logros, entregando reconocimientos para las entidades, las jurisdicciones sanitarias también que lograron sus metas, y volvemos a iniciar el año siguiente. A veces cambiamos de estado, a veces identificamos que necesitamos quedarnos un año más o 2 años más en ese estado y lo hacemos. Y desde hace 3 años más o menos, la Fundación CIMA cerró como el círculo de apoyo, entregando un auto, no entregando, sino más bien poniendo un auto, a veces un auto más pequeño, a veces un bus, ¿no? Un minibús, para que las mujeres que resultaron positivo a cáncer sean trasladadas desde su casa hasta el lugar en donde se atienden. Porque identificábamos también que cuando esto pasaba, a veces la mujer recibía el diagnóstico y se quedaba en casa y pues fallecían después de un tiempo porque no tenían ni cómo ir a sus tratamientos, ni el dinero, ni el tiempo. Entonces, en ese sentido, la Fundación ahora facilita con estos vehículos para que sean trasladadas, y ahora pues con la pandemia también tomando en cuenta las medidas de seguridad. Así es de que ha sido muy, muy bueno. Tenemos, creo, ya 8 estados intervenidos. Por ejemplo, en Guanajuato estamos ya por 4º año consecutivo. Es un programa que deja muchísimos logros y que es muy medible también, y que es replicable y que nunca muere, ¿no? Porque la sensibilización que queda en una estructura se sigue replicando aun cuando Fundación CIMA ya deja de estar en ese estado. Sí, definitivamente cuando inició la pandemia, pues sí nos vimos frente a muchos retos. Por ejemplo, ahora con los vehículos que yo te mencionaba, pues claramente si un minibús transportaba a 8 personas a la vez, de repente, bueno, se paró durante un tiempo, y cuando retomamos actividades, pues nada más podía transportar, por ejemplo, a 4 mujeres, ¿no? Entonces, bueno, claramente dejamos de dar el apoyo que antes estábamos en posición de dar, ¿no? Lo mismo con el coche que tenemos ahora puesto en Hidalgo, por ejemplo. La misma secretaría dejó de atender, ¿no? Porque si el hospital en donde teníamos nosotros programadas las mastografías diarias, por ejemplo, se convirtió en COVID, bueno, pues entonces se detuvo también eso. La interrupción de tratamientos para las mujeres también la vimos muy, muy de cerca, y sobre todo el dejar de diagnosticar, que es un problema que vamos a empezar a ver ahora en los próximos años en porcentaje de mujeres que se diagnostican en etapas tardías, ¿no? Que es, bueno, lamentable, y estamos ya previendo eso, que está a punto de alcanzarnos. Otra parte que también nos afectó la pandemia pues fue la falta de recursos. Muchas empresas decidieron enfocar sus recursos a otros temas como era el COVID, y ya no al cáncer de mama, ¿no? Sin embargo, hubieron otras cosas que también fueron buenas, como todo este tema de que se virtualizó, ¿no? Todas las llamadas, las entrevistas. Yo, que por ejemplo vivo en Alemania, pues nunca me he sentido más cerca de las acciones diarias de la Fundación que durante la pandemia. Y en ese sentido, bueno, pues sacamos lo bueno. También, como les digo, se cerraron algunas puertas, pero se abrieron otras, ¿no? De repente unas empresas se dieron cuenta de eso, justamente, que por haber llegado el COVID no se había ido el cáncer, y hubo quienes también no volvieron o decidieron iniciar acciones de beneficencia para las mujeres con cáncer de mama en México. Entonces, sí hubieron muchas cosas muy malas, pero también sacamos alguna que otra
¿Qué otra cosa buena? Por parte mía de Alejandra de Cima, y voy a decirlo de una paciente con cáncer, bueno, que tuvo cáncer, a mí sí me gustaría apelar un poco más a la sensibilidad, ¿no? A la sensibilidad de decir, cuando se da una noticia de este tipo, ojalá puedan tocarse el corazón y pensar que están dando la peor noticia que una persona pueda recibir, sin importar la edad en la que se encuentre, ¿no? O sea, es decir, sabemos que no es la primera paciente que ve durante el día, sabemos que a lo mejor es la paciente número 15 a la que le tuvo que dar la noticia durante ese día, que son tiempos largos, que es pesado, pero que sí es importante para una paciente recibir y percibir como cierta sensibilidad, ¿no? Al momento de dar esa noticia. Como parte de Fundación CIMA, que agradecemos muchísimo la labor que hacen, que agradecemos muchos de ellos, por ejemplo, que también hacen labor pro bono, muchos médicos que nos apoyan a nosotros en la Fundación CIMA a recibir pacientes de escasos recursos y sin cobrar, ¿no? Y esta parte la agradecemos muchísimo. Y a todos los que realizan investigación, pues también agradecimiento, que estamos con ellos y que estamos también dispuestos a darles todo tipo pues de cifras que les puedan ayudar, de las pacientes que nos buscan. Formamos parte pues de ciertos colectivos en donde también se puede recabar información muy, muy importante. Nosotros siempre decimos que sí cuando nos buscan para decir, oye, tienes una muestra de 50 pacientes que me apoyen con una entrevista. O sea, siempre estamos ahí dispuestos a apoyar en lo que nosotros podemos, pero que confiamos en ellos, en los que están en investigación, que vemos los avances, son clarísimos y que a lo largo de estos 20 años hemos visto grandes avances, pero que aquí estamos para lo que sea, que nosotros como comunidad de pacientes, como comunidad pues sí, de personas que abogan, ¿no? por el beneficio de los pacientes con cáncer, que estamos aquí para apoyarlos en los que sea que necesiten, y que agradecemos y felicitamos todos esos avances que sí se han visto a lo largo de 20 años.